Marcelo Espinel nos acompaña esta mañana del Observatorio Legislativo. Hay mucho que decir en esta mañana, Marcelo, sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos días y lo que puede ocurrir en los próximos. Quisiera darte los buenos días y tu primera evaluación de lo que ha ocurrido estos días en Asamblea Nacional. Vemos una comisión de fiscalización que prácticamente sentó en el paredón a un Consejo de Participación Ciudadana que, según el constitucionalista José Chalco, no debió haber ido. Janet, buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues creo que era una crisis ya anunciada. Esto se veía venir dentro de la Asamblea Nacional. Que el gobierno pueda sostener una buena relación con el legislativo era algo que era muy poco probable. Estamos frente a lo que ha sucedido prácticamente en los últimos 10, 15, 20 años en la Asamblea Nacional, que siempre son cuerpos legislativos con mayorías móviles, que de acuerdo a la coyuntura pues cogen el espacio que más les convenga. Y eso se evidencia en temas de camisetazos, que esta Asamblea los tiene. Denuncias de actuaciones tal vez respondiendo a intereses personales y no a ni siquiera a los intereses del partido. Y eso pues se ha evidenciado en los últimos días y más aún considerando que estamos ya cerca a iniciar un proceso electoral y que muchos de los asambleístas actualmente electos buscarán la reelección y tratan de elevar su discurso. Claro, digamos lo que vemos es que hay una asistencia, o sea, no faltan a las sesiones en donde se dirimen intereses partidistas y personales, ¿no? Como por ejemplo lo que hizo la Comisión de Fiscalización en esta misma semana. Pero cuando se trata de debatir leyes que realmente le sirven al Ecuador, que nos puede cambiar el panorama que estamos viviendo en violencia, en economía, en seguridad, en educación, en salud, ahí no van. A veces ni delegan a su suplente, pero Eva, ¿qué has encontrado tú en ese análisis que haces todo el tiempo de lo que sucede dentro del hemiciclo legislativo? Y me encanta que tú lo tengas muy claro, Janet. Nosotros no medimos la asistencia de los asambleístas a las sesiones. Porque claro, cuando van, les toman lista, ellos están ahí, aseguran el sueldo del día. Pero cuando tienen que cumplir el trabajo que nosotros les encomendamos en las urnas, que es votar en cada uno de los proyectos de ley, votar en los procesos de fiscalización, los asambleístas no están. Prefieren estar atendiendo reuniones, prefieren estar atendiendo entrevistas de medios de comunicación que seguramente ellos piensan que les van a dar votos de cara a la siguiente elección en lugar de cumplir con el mandato que les hemos entregado como ciudadanos. Durante este tiempo de esta asamblea extraordinaria se han realizado, Janet, un total de 270 votaciones. ¿En qué periodo? ¿Un año o solo en este año? Desde que se posesionó la Asamblea Nacional, desde noviembre acá. Perfecto. Desde noviembre acá, los asambleístas pues han realizado 270 votaciones. Y aquí también explicando a la audiencia, son votaciones de proyectos de ley, resoluciones, cambios de orden del día. Hay una serie de decisiones que se toman dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y existen asambleístas, y me gustaría empezar por ahí, Janet, que asisten prácticamente a todas las votaciones. O sea, aquí no hay excusa de que los asambleístas por alguna razón no pueden asistir a votaciones o que simplemente esto es algo normal. José Maldonado de la RC, así como José Hualcasaca de la RC, tienen el 99.63 de participaciones en votaciones, participaron prácticamente en todas. Ricardo Cuango de la RC, Humberto Chávez independiente, Fernanda Jiménez independiente, superan el 98.89% y finalmente Ronald González y Arisdeli Parrales igual superando el 98% de presencia en estas votaciones. Todos son los de la RC. Todos del RC. Son los que más cumplen. Están votando. Yo creo que es necesario también aclarar a la audiencia. La evaluación que podríamos hacer de un legislador tiene que estar compuesta por una serie de elementos. Participación en votaciones, participación en el pleno, si no están debatiendo, si no están dando aportes, lo propio en las comisiones, presentación de proyectos de ley o tal vez presentación de procesos de solicitudes de información para poder evaluar al legislador. Hay muchos legisladores que dicen, no, es que yo he presentado 40 proyectos de ley. Claro, 40 proyectos de ley que reforman tal vez un mismo artículo de un mismo cuerpo jurídico. O proyectos o iniciativas como el Día del Bizcocho o... También. O estas resoluciones que hacen todo el tiempo, ¿no? Lo importante es tener todos los elementos, Janet, y poder decir, este es mi legislador, ha hecho todo esto o no ha hecho nada. Y también, y como tú sabes, antes de pasar a los más faltones, que es lo que más suele llamar la atención, nosotros hacemos estos informes con los datos que emite la Asamblea Nacional. Por ejemplo, quisiéramos saber si los asambleístas están participando en las comisiones.
pero si no hay esa información, ¿cómo lo evaluamos? Quisiéramos saber, por ejemplo, cómo se están discutiendo las cosas dentro del Consejo de Administración Legislativa, pero si no transparentan las actas de las sesiones, ¿cómo se puede evaluar esto? Lo mismo sucede, ojo, queremos ya empezar a evaluar la puntualidad al respecto del inicio de las sesiones, porque ojo, los asambleístas son susceptibles de multas por retrasos, y si vemos que una sesión se está convocando a las 9 de la mañana y a los señores asambleístas se les ocurre llegar a las 10 de la mañana, hay que establecer una multa y hay que verificar si se está cobrando. Al respecto de los que más han ausentado, Janet, llama mucho la atención que hay un fenómeno que se repite en todas las asambleas. Y es que generalmente los más visibles, los que más aparecen en medios de comunicación, las autoridades, los jefes de bancada, al parecer prefieren estar dentro de la visibilidad del medio de comunicación o dentro de la negociación política, porque no asisten a votar. En primer lugar, dentro de estas 270 votaciones tenemos a la jefa de bancada de ADN, a Valentina Centeno. Ella ha asistido al 62.96% de las votaciones. Es decir, que en el resto de votaciones simplemente no está presente. Ella está dentro de la asamblea, está dentro de las instalaciones del legislativo, pero al momento de votar está realizando cualquier otra cosa. ¿Y quién vota? ¿Pone a su suplente? No, ese es el problema, que no está poniendo a su suplente. O sea, no hay ese voto. El 40%, ¿Cómo se registra ese voto? No hay votos. El 40% de los posibles votos de Valentina Centeno, ya sea de ella o de su suplente, no están siendo consignados. Existen asambleístas que lo que hacen, ¿qué es? Estoy consciente que no puedo ir porque tengo que atender X o Y, Z asunto y permito la principalización de mi suplente. ¿Por qué? Porque me ausento y lo informo anticipadamente a la Secretaría. Pero eso implica también que yo deje de ganar cierta cantidad de dinero, porque con el dinero que yo no estoy ganando hay que pagar el salario de mi suplente. Y hay muchos legisladores que prefieren no ser descontados en su salario, o también hay otro fenómeno. Se pelearon con el suplente. El suplente ya no está dentro de la misma línea partidista ideológica, entonces ya no es conveniente permitirle que vote. Y ahí estamos viendo un problema. Lo que hemos hecho siempre como invitación a los asambleístas es, en el caso de que usted no pueda asistir, comuníquelo a la Secretaría y permita la participación del suplente, garantizando la representación de la ciudadanía. Muchos asambleístas lo hacen y de esa manera se evitan este tipo de inconvenientes. Pero, ¿cuál sería el sentido de Valentina Centeno de estar dentro del hemiciclo legislativo, es decir, asistir a la Asamblea Nacional y no votar? Hay participaciones que probablemente para ella no le parezcan importantes. Cambio de orden del día. Cuando ya existe un acuerdo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de un cambio del orden del día, saben que no es nada complejo, es la resolución del bizcocho, prefieren no participar porque no es necesario estos votos, es decir, que no es la pugna tan fuerte al respecto de que nos falta 1, 2, 3 votos, porque cuando es así, ahí están presentes en todas las votaciones. Pero nosotros también como ciudadanos decimos, ya quisiera yo poder decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Hoy no me dan ganas de ir a trabajar. Hoy no me parece importante lo que vas a hacer hoy. Exactamente. No voy a ir. Entonces, pero en las votaciones importantes ya está. Es probable que sí. Es probable que sí, depende de qué es importante. Porque, por ejemplo, para nosotros importante puede ser el caso Olón, en los cuales ellos obviamente votaron en contra, pero para un colectivo, por ejemplo, de artistas, un colectivo de transportistas. La ley esta de animales que está es importante, porque puede ser que Valentina Centeno o cualquier otro asambleísta durante su campaña me ofreció pelear por los derechos de los animales y en esa votación no está. Entonces no está cumpliendo aquello que me ofreció en campaña. Es interesante esto, por ejemplo, en otros países. En otros países a los asambleístas se les paga por votación. A los legisladores se les paga por votación. O sea, no tienen un salario fijo, sino dependiendo de cuántas veces hayan votado. En votaciones resulta que votaron únicamente en el 50% de salario. Entonces, lastimosamente, uno tiene que llegar a ese tipo de decisiones porque, al parecer, la representación ciudadana en el Parlamento no le es suficiente. Existen otros casos, por ejemplo, en otros países que los legisladores no tienen suplentes. Entonces se sabe claramente que tienen que asistir, caso contrario probablemente no haya los votos. En Ecuador pues nos inventamos esto de los suplentes, no sabemos si se están aplicando las multas por faltas y retrasos y pues es lo que hemos tenido como resultado. Pero ojo, ya oiga, yo tengo un caso por ahí que bueno, lo tengo ahí todavía pendiente. Ha habido tantas cosas que no he podido visibilizarlo, pero hay un asambleísta que deja a la suplente y luego él le cobra. Y no se me haría raro. Le cobra por haberle dejado participar y por eso pues recibe
parte de ese salario, pero él le cobra de vuelta. No soy María Rara, es parte de eso, es una nueva forma de diezmos que están estableciendo. Sí. Los siguientes nombres que están en porcentajes similares, igual son asambleístas muy visibles. Javier Jurado, de ADN, que antes era RC, con el 66.67% de votaciones realizadas. Ferdinand Álvarez, con el 69.63%. Marcelo Holguín, de la RC, con el 70.74%. Mónica Salazar, igual de la RC, con 71%. Sofía Espín, RC, 71.85%. Y Henry Kronfle, que sigue apareciendo dentro de los 7 legisladores con menor participación en votaciones, con el 73.30%. En el caso de Henry Kronfle, es interesante cómo esto también se ha repetido en anteriores legislaturas. Guadalupe Llori, lo propio, era en este caso, pues, los asambleístas que más ausencia tenían votaciones, pero si uno regresa a ver a otros legisladores que fueron presidentes del Parlamento, esto no sucedía. Entonces, yo creo que es importante en estos casos tratar de rendir cuentas hacia la ciudadanía, explicar el por qué no pudieron participar en determinada votación, porque pueden existir razones, pero si es que al ciudadano creemos que no es necesario explicarle, sucede esto que lo que hace es aumentar la suspicacia. Sin que lo que voy a decir sea una justificación, pero quizás pues sirva como elemento de análisis. ¿No será que del 100%, o sea, no sería bueno también analizar del 100% de las convocatorias a votaciones, cuántas tienen sentido y cuántas no tienen sentido y son una pérdida de tiempo? Que esto también hay que analizarlo, Marcelo, porque de 5 días de la semana los asambleístas trabajan 3. El lunes y el viernes están en territorio, eso es lo que dicen, ¿no? Y son los que viven aquí en Quito y los que vienen y viven en provincia. Lunes y viernes no vienen. Su trabajo es de martes a las 10 de la mañana hasta el jueves 2 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde uno difícilmente encuentra un asambleísta trabajando, a menos de que se haya convocado para alguna ley importante. Otras veces también hay que reconocer que se convocan sábado, domingo, sí se las ha visto. Pero del 100% de las votaciones, ¿sí?, ¿cuántas realmente valen la pena? Porque ahí también se evalúa el trabajo de la Asamblea Nacional, de ese periodo de Asamblea Nacional, que si se convocan en un 30 o 40% para cosas absurdas, superficiales, populistas y sin sentido, pues no estoy justificando, porque igual se les paga para que vayan y atiendan lo que se les convoca. En el informe anual está, y es un porcentaje bastante interesante. Aproximadamente el 40% de las votaciones son de procedimiento legislativo, que es importante. Eso quiere decir que se apruebe el orden del día, que se proponga un cambio en el orden del día, que se haga una reconsideración de una votación. Y esto es importante porque, caso contrario, la Asamblea no puede funcionar. Hay una serie de votaciones sobre procedimiento legislativo que son importantes. 30% aproximadamente aprobación de leyes, un 20% procesos de fiscalización y 10% resoluciones. Pero ¿qué es lo que más nos queda haciendo ruido cuando vemos el accionar de la Asamblea Nacional? La resolución del bizcocho. Y también hay que comprender que entender a la Asamblea Nacional es difícil, porque si nos hablan de la reconsideración, los ciudadanos nos quedamos y ¿qué es eso? Entonces creo que hay un aspecto ahí interesante a tener en cuenta, y es que los legisladores deberían estar en todo. Más allá de eso, yo creo que también el trabajo del legislador no tiene que limitarse a valorar lo que hace en el pleno, Janet. Existe un trabajo en las comisiones que es arduo y que no lo podemos ver porque la misma asamblea no transparenta esta información. Si es que tú, por ejemplo, pudieras acceder al perfil del asambleísta Pepito Pérez y te digan participación en votaciones de 89%, observaciones a proyectos de ley, y pudieras descargar todos los documentos de observaciones, que tú pudieras ver intervenciones en el pleno y en las comisiones, y que pudieras ver los videos, que pudieras ver las solicitudes de información en un solo lugar. Y ojo, no te estoy diciendo que esto no existe, en Argentina y en Colombia lo puedes hacer. De esa manera el ciudadano puede ver si es que realmente el legislador está devengando o no está devengando el sueldo, por decirlo así. Incluso en otros países, ¿qué es lo que tienen los legisladores? Se carga la votación y los legisladores lo que hacen es subir un pequeño video en el que dicen: yo decidí votar a favor o en contra por tal razón. Y eso es un ejercicio de rendición de cuentas. Es decirle al ciudadano por qué tomé esta posición, y que el ciudadano no tenga esta sospecha de que existe el pacto, existe la componenda, existe al menos una explicación. A la larga, los legisladores tienen un rol importante, que es legislar y fiscalizar, y esto se compone por una serie de actividades. Su equipo de asesores hace lo propio para poder apoyar al legislador en esto. Pero si la Asamblea Nacional no transparenta la información, es muy difícil. ¿Y no debería también registrarse obligatoriamente cuál es la agenda
que hacen el lunes y el viernes, es decir, esta supuesta agenda de territorio, que es importante. O sea, si es que realmente están haciendo territorio, eso porque implica la atención directa al ciudadano, la cercanía, el acercamiento del político a la ciudadanía de su provincia y todo, para poder escuchar y recoger cuáles son los problemas que viven sus provincias, para poder pues plantear soluciones a esos problemas y a otros que se tengan a nivel nacional. Te cuento algo que es todavía mucho más complejo. Tú sabes que hemos estado molestándole a la Asamblea Nacional ya más de 10 años. Y en el 2020 logramos que se reforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en esas reformas se colocó que todos los asambleístas están obligados a transparentar su agenda de reuniones. Ellos tienen que transparentar semanalmente su agenda de reuniones, diciéndonos en dónde, para quién y con quién se están reuniendo. ¿Crees que lo hacen? Y ojo, esto es una obligación de la Asamblea Nacional como institución. Hay muy pocos legisladores que nosotros hemos dado asistencia técnica gratuita, porque es lo que hace el Observatorio Legislativo, para enseñarles cómo transparentar su agenda de reuniones, cómo transparentar su agenda de conflicto de intereses, que puedan cumplir con la ley. Si es que llegamos a 20 legisladores es mucho, Janet. El resto de legisladores no lo quiere hacer, porque piensan que es innecesario, en lugar de verlo como un mecanismo de rendición de cuentas, y también porque probablemente es la ventana que necesitamos los ciudadanos para investigar posibles casos de corrupción, pero no se está cumpliendo. Veamos también cómo ahí la Asamblea Nacional y los legisladores tienen una responsabilidad al respecto de ser más transparentes con la ciudadanía, y esto lo están dejando de lado. Entonces, si es que no asisten a votar, no presentan proyectos de ley y aparte no son transparentes y van a aparecer en febrero a pedirnos nuestro voto, hay que tener en cuenta estos elementos. Por eso, y me vas a permitir, Janet, nosotros siempre le decimos a la ciudadanía que visite la web del Observatorio Legislativo, transparentamos todos estos datos y pueden ver si su asambleísta está cumpliendo o no está cumpliendo su trabajo. Claro, es que detrás de esconder esa agenda diaria de trabajo, lo que puede haber es no trabajo, es decir, que no están haciendo nada, o que se están reuniendo con gente que no deben o que justamente pertenecen a esa agenda particular, de intereses particulares y partidistas que no queremos pagarles para eso. Pues utilicen tiempo, no sé, el tiempo fuera de la agenda de trabajo para ese tipo de cosas, pero en la agenda de trabajo debería haber trabajo en pro de la legislatura y de la ciudadanía que espera ser escuchada para que pues sus necesidades se procesen y se atienden a través de leyes. Y no sé, si es que no quieren transparentar la agenda, también puede ser que no están haciendo nada. Es probable, y de repente vemos también, hay algo que también parece que es una suerte de lavado de cara. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como te decía hace un momento, asambleístas que presentan una serie de proyectos de ley y con eso dicen, pero vean qué gran asambleísta soy. Durante este periodo legislativo, entiéndase, en noviembre a la fecha, se han presentado 230 proyectos de ley. Tú dices, qué chévere esta asamblea, cómo trabaja. ¿Qué sentido tiene presentar tal número de proyectos de ley si es que el tiempo no te da para tratarlos? No, además, si la capacidad operativa de la asamblea no es suficiente. ¿Cuántos se han aprobado? De esos 230 proyectos de ley, 87% están en trámite. Es decir, o están en informe para primer debate, segundo debate. La asamblea de noviembre a mayo ha aprobado un total de 25 leyes. Gran parte de ellos provienen del Ejecutivo y provienen de periodos previos, porque retomaron proyectos de ley en la asamblea anterior. Pero hay algo que llama la atención, Janet, y es, veamos cómo la planificación en la Asamblea Nacional también es un pendiente. En este periodo legislativo se acordó una agenda legislativa de 110 leyes. Querían ser pues una fábrica de leyes, una imprenta de leyes. Hasta el momento, en los meses que han transcurrido, que van a ser casi 10 meses, se han aprobado de esos 110 leyes, 14. Ojo, el número es bueno. El número es bueno porque generalmente los periodos legislativos en 4 años aproximadamente aprueban entre 60 y 80 leyes. Ese es el promedio. Pero no ofrezcamos a la ciudadanía aquello que no vamos a cumplir. ¿Por qué ofrecemos 110 leyes? ¿Por qué generamos esa expectativa si claramente eso no se va a cumplir? Y lo propio sucede en fiscalización. Se han tratado 4 pedidos de juicio político. Difícilmente se van a poder tratar los 16 que están pendientes. Entonces también vemos que a la fiscalización se le utiliza como parte de este show político, parte de decir, miren, sí estamos trabajando, tal vez no se lo hace de forma responsable, sino se lo hace estratégicamente. Y ojo, Janet, de lado y lado. Acuérdate las solicitudes de fiscalización que presentó el gobierno justo antes de la irrupción en la Embajada de México, y ahora lo que sucedió, que retiraron las firmas de cara a que ciertas solicitudes de enjuiciamiento político no se traten, ¿no? Entonces,
esta fiscalización utilizada bajo intereses político-partidistas y no buscando el bienestar de la ciudadanía, esta legislación únicamente enfocada en los números y no realmente en tratar de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos, hace que los ciudadanos nuevamente lleguemos a la conclusión de la asamblea de siempre. En eso concluimos, no ha cambiado nada. No cambian las cosas, y no cambian las cosas, ¿por qué? Porque la estructura, el sistema de partidos políticos en Ecuador es deficiente. No tenemos partidos políticos, tenemos máquinas de propaganda electoral que se activan cada 4 años, cada 2 años de hecho, y que lo que han dado como resultado es que los ciudadanos, y eso lo vimos en el último índice de percepción de confianza que realizamos de la Fundación, la institución en la que menos confían los ecuatorianos son los partidos políticos. Y si tú no confías en los partidos políticos, ¿a quién le vas a entregar la democracia? Ahí es cuando tú ves que el Latinobarómetro te dice que los ecuatorianos estaríamos más conformes con un proceso dictatorial y no con una democracia. Así es, y es realmente preocupante y triste ver eso, ¿no? Pero bueno, la conclusión está muy clara y los datos han sido muy interesantes. Gracias a Marcelo por compartir con nosotros este análisis que se hace permanentemente en la Asamblea Nacional para que podamos nosotros evaluar cómo están esos asambleístas que elegimos. Muchos de ellos se van a postular para una reelección en estas próximas elecciones del 2025. Bueno, pues revisemos qué es lo que dice el Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para poder tener un voto mucho más consciente y no seguir eligiendo a aquellos que sí, que pues hacen muy buenas campañas, que prometen mucho, que tienen esa habilidad de verse bien y empatizar a través de redes sociales o lo que sea, pero que su trabajo es deficiente y que no llena las expectativas ni cumple con las promesas que hacen en campaña electoral. Tu voto es importante y hay que empezar a hablar de eso porque ya mismo entramos de lleno en una campaña preelectoral. Gracias, Marcelo. Encantado, Jenny.